tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, buenas tardes a Agenda Deportes, Emol TV, jueves 19 de mayo del 2022. Hemos tenido una semana marcada, yo creo que no solo esta semana, son ya varias semanas las que hemos estado marcados en cuanto al deporte y el fútbol en sí, por esta denuncia de Chile ante la FIFA, ante la Federación Ecuatoriana y en específico por el jugador Byron Castillo, que según Chile tiene la nacionalidad colombiana y juega por Ecuador. Y la semana pasada la FIFA ya acogió esta denuncia, en la cual él presenta diversas alegaciones, dice, sobre la posible falsificación de los documentos que conceden la nacionalidad ecuatoriana al jugador Byron David Castillo Segura, así como el posible incumplimiento de dicho futbolista de los criterios de convocatoria para participar con la selección nacional de la Federación Ecuatoriana de Fútbol en dichos partidos de clasificación correspondientes a la fase preliminar de la Copa Mundial de FIFA Qatar 2022. Habida cuenta de lo anterior, dice la FIFA, ha decidido la FIFA abrir procedimientos disciplinarios en relación con el posible incumplimiento de Byron David Castillo Segura de los criterios de convocatoria para los encuentros indicados. En este contexto, se ha invitado a la Federación Ecuatoriana de Fútbol y a la Federación Peruana de Fútbol a presentar sus posiciones ante la Comisión Disciplinaria de la FIFA. Eso es lo que pasó. Queda mucho por pasar todavía, porque está recién ha sido acogido por la FIFA, está habiendo un expediente. Eso no quiere decir que vaya a sesionar en favor de Chile, pero todavía hay mucho paño que cortar. Para hablar de esto y todo lo que está ocurriendo, porque es el tema de la semana, lo dijo Carleso, Eduardo Carleso, el abogado chileno, el abogado que está representando a Chile más bien, que se daban 10 días a lo menos para el primer pronunciamiento de la FIFA. Veremos qué pasa. Mientras esto ocurre, tenemos que ir comentando lo que está pasando con esta noticia. Y para tener la otra cara de la moneda, para saber qué está pasando en Ecuador, estamos con un colega, periodista, que dice que tiene raíces chilenas, y también periodista Andrés Muñoz Araneda, periodista de Área 88 de Radio Activa. ¿Cómo estás, Andrés? Gusto saludarte. ¿Cómo se ha ido todo esto en Ecuador? Nosotros acá, mira, en la hinchada hay más esperanza. Pero igual estamos, como lo dijo Eduardo Carleso, cautelosos. Gusto saludarte, Andrés. Hola Manuel, ¿qué tal? Un fuerte abrazo. Un saludo también para Claudio y para toda la gente que sigue este espacio en Chile y en cualquier parte del mundo. También, yo digo que hay una mezcla de todo, como es normal, es decir, uno puede de alguna manera contar lo que mira en redes sociales, contar lo que conversa con la gente en la calle, contar lo que escucha en los medios, o contar lo que conversamos con los colegas periodistas, o contar lo que también, por ejemplo, los especialistas en derecho deportivo nos han dicho. Y hay de todo, ¿no? Hay de todo. Y yo sé que en Chile la primera pregunta es, a ver, ¿y cómo lo vive el ecuatoriano? Yo diría que el ecuatoriano, convengamos, no somos un país que hemos estado permanentemente asociados y aliados a los grandes triunfos ni en la cancha ni fuera de ella. Entonces, por ende, hay como que una historia de temor sobre no nos van a ganar esto en la mesa, no nos van a dejar fuera porque por esto y por el otro. Eso es muy normal. Y yo creo que si es que hay algún espacio de temor o de duda, viene a partir del desconocimiento. Y el desconocimiento, obviamente, es, uy, Chile, FIFA aceptó la demanda de Chile. Y no, ya entonces estamos fritos, diría mucha gente. Mucha gente lo dice así, pero para mí es desde el desconocimiento. Porque conociendo la causa, conociendo el detalle, conociendo lo que ha pasado con Byron Castillo, conociendo el caso de Byron Castillo, y conociendo sobre todo, porque lo vamos a hablar seguramente en el transcurso de esta nota, la temporalidad de los sucesos, porque yo siento que en Chile el principal error que cometen muchos es que meten todos los sucesos de la vida de Byron Castillo en una sola bolsa, como si todo hubiese pasado entre el 30 de junio del año anterior y el 19 de mayo, que es la fecha de hoy. Y ese es un error. Entender el proceso, la temporalidad de cada suceso, a mí me parece que nos lleva a muchos a pensar de que las posibilidades de que Chile pueda triunfar en FIFA y seguramente luego va a ir al TAS, y en el TAS son mínimas, por no decir nulas. Estamos también junto a nuestro periodista Claudio Ortega, periodista de mol.com, quien ha seguido de cerca el tema, ha estado reporteando y ha estado viendo la situación en Chile. Claudio, quiero que nos actualices un poco en qué está hoy la situación, en qué está y en qué está con respecto al lado chileno, qué es lo que se espera, qué es lo último que se ha dicho con respecto a esta situación. Gusto saludarte. Muchas gracias, Manuel. Bueno, como comentaba un poco al inicio y también lo comentaba Andrés hoy, la situación está en la FIFA, ya está el tema siendo visto por la comisión disciplinaria del ente rector. Es el primer paso dentro de un proceso que puede ser muy largo, que se espera que
y después hay apelaciones o no, que si llega al TAS, todo se trate de decidir antes del Mundial. Es un proceso largo, pero que hoy día da este primer paso con la FIFA acogiendo esta denuncia. ¿Qué quiere decir? Como decía Andrés, que va a haber una investigación, que se abre este proceso para escuchar los argumentos de cada uno de los países, la postura chilena, donde según ha dicho ya en varias ocasiones el abogado de la NFP, Eduardo Carleso, hay antecedentes, hay pruebas contundentes para demostrar que Byron Castillo es colombiano y no ecuatoriano, como se dice, es el lado de la postura chilena, pero también está este lado de la Federación Ecuatoriana que se muestra con calma, que dice que todo se hizo en orden, que está todo, incluso que en su momento fueron a la FIFA, mostraron el caso, entonces hay mucha tranquilidad por lo que se dice en la federación, por lo que dicen sus abogados, en que esto no va a pasar. Incluso uno de los abogados dijo hace unos días que no hay ningún riesgo de que Ecuador vaya al Mundial. Pero hay mucho que conocer, y lo dijo nuestro invitado Andrés, sobre este tema de Byron Castillo. Y Andrés dijo que hay el tema de la temporalidad. Andrés, cuéntanos un poco, porque nosotros, la gente, estamos conociendo este caso por lo que se sabe ahora, por lo que ha pasado en las últimas semanas. Pero hay una historia detrás. ¿En qué momento empiezan a surgir las dudas sobre la nacionalidad de Castillo? Entendiendo un poco que ya por 2015, si no me equivoco, Emelec no lo quiso fichar, aludiendo a que había un problema reglamentario, un problema y dudas sobre la nacionalidad. Pero ¿cuándo nace en sí el tema de Byron Castillo y todas las dudas respecto a dónde finalmente nació? Ahí precisamente, Claudio, pasado el Mundial del 2015 que se juega en Chile, el Sub-17, cuando Emelec lo quiere incorporar y no pasa los filtros de seguridad, de documentación que el club implementó. Por eso yo digo y recalco, hoy salió a la luz, han citado el comunicado de Emelec de aquel año, han citado esta acta de nacimiento supuestamente de un Byron Castillo colombiano, nacido en el año 95, que en teoría tiene los mismos padres del actual Byron Castillo, de quien estamos hablando, pero con 3 años de diferencia y con otra escritura en su nombre. Se han citado un sinfín de pruebas, que acá, yo quiero ser claro en esto, en Ecuador sabíamos todos, no solamente la Federación Ecuatoriana, todos, que el futbolista tenía evidentemente problemas de identidad. En Emelec 2016 le generan, lo rechazan, lo separan cuando lo querían contratar porque no pasa los filtros. Luego tiene un paso por Aucas y más. La Federación Ecuatoriana de Fútbol abre un proceso, un expediente. Han citado ustedes al coronel Jara, que lideró, ustedes, cuando me refiero a ustedes, me refiero a los medios chilenos, que lideró esa investigación. La Federación Ecuatoriana lo sanciona a Byron Castillo porque en teoría la resolución de esa comisión fue que el jugador no cumplía con la identidad que en teoría había indicado para ser inscrito. Después el futbolista, o mejor dicho, se recurre a la justicia ordinaria y el futbolista gana 2 instancias en la justicia ordinaria después. Y la última de ellas es una decisión de un juez constitucional, fecha 25 de febrero del 2021, la Unidad Judicial Penal Norte 2 de la ciudad de Guayaquil, sector del Albán Borja. El juez constitucional, abogado Ronald Guerrero Cruz, le otorga un habeas data a Byron Castillo. Y en ese habeas data dispone el juez como autoridad, no solo pertinente, sino autoridad de instancia constitucional, que el Registro Civil del Ecuador y todas las instituciones en el país, y por ende, quienes únicamente pueden discutir un tema de nacionalidad de una persona, es un país, por ende a nivel internacional también se tiene que reconocer que esta persona, no hablemos del futbolista, se llama Byron David Castillo Segura, Byron con Y, B grande Y, no B-A-I, sino B-Y directo, que nació en General Villamil, Playas, cantón de la provincia del Guayas, el 10 de noviembre del 98, y que es ecuatoriano. Y que esos datos tienen que ser reconocidos por el registro civil, porque el registro civil, ¿qué era lo que apelaba? Que no habían encontrado la partida de nacimiento de él en el folio, en el lugar debido de la zona central o de la ubicación central del registro civil en Quito. Que en teoría había un acta en Playas y que no sumaba en Quito, o que no sumaba en Playas y que se sumaba en Quito. Y eso fue lo que se debatió en el habeas data. Y el registro civil perdió 2 veces en la instancia judicial ese debate. Y el habeas data lo que hizo fue, en febrero de 2021, determinar que Byron Castillo es ecuatoriano, que tiene la edad que tiene, que se llama como se llama, y que por ende goza de todos los derechos en este país como ecuatoriano.
A partir de ahí, la Federación Ecuatoriana se tomó como 4 meses para hacer su primera convocatoria a la selección ecuatoriana, razón por la cual, si la justicia ecuatoriana, que es una instancia, la autoridad competente, una instancia constitucional, determinó esto, ¿quién puede refutar aquello? Solamente la justicia, nuevamente en un proceso penal que podría hipotéticamente abrirse, en este caso, como podría abrirse en cualquier otro caso del mundo, mañana más tarde. Yo siempre pongo este ejemplo de manera hasta un poco exagerada, pero no sé, determinan que Alexis Sánchez no nació en Tocopilla y que de pronto había nacido en el sur del Perú. Bueno, eso puede pasar. O sea, como puede pasar que determinen la nacionalidad de cualquier persona, que no es la correcta, pero a futuro. Y si eso pasa, será un tema de futuro. Hoy por hoy, lo real y lo legal es esto. Es que Tino Navias Data ha ganado en 2021 y que es ecuatoriano, que se llama como se llama, que nació en Playas, que tiene los derechos de todo ecuatoriano y por ende la Federación Ecuatoriana de Fútbol no ha cometido ningún ilícito al convocarlo a la selección. Andrés, todos los argumentos que tú entregas y que te escucho y defiendes y te veo muy seguro lo que estás diciendo y te entiendo por qué también, porque claramente el tema viene de hace tiempo dando vuelta en Ecuador. Vale decir que Byron Castillo nunca estuvo en Colombia. O sea, él no tiene nada que ver con este certificado de un colombiano que aparece. Hay un certificado de nacimiento que acá circuló en redes sociales, de hecho, ¿Sí? Entiendo que ese documento también lo tiene el abogado Carleso y ya eso no existe, es otra persona. Es un tema que a través de la justicia o la justicia en sus dos pero instancias ustedes no lo manejan. No lo validó. Ustedes no manejan eso. La situación que manejan ustedes es que bajo todo lo que pasó con el registro civil, con el tema legal, Byron nació en, ¿dónde me dijiste tú que había? General Villamil, es una localidad costanera de la provincia del Guayas, a 1 hora de Guayaquil, a 1 hora y media de Guayaquil. Él nació en General Villamil. Eso es la información que tienen ustedes. Es que en realidad eso, más allá de la información, Manuel, es lo que la justicia ecuatoriana, un juez constitucional, determinó analizando el caso. Es decir, el documento ese que circuló fecha 2017, por eso digo la temporalidad, es acta de nacimiento colombiana de un Byron David Castillo Segura, perdón, el segundo nombre no es David, es otro, Byron no sé cuánto. El que pone acá es Byron David Castillo Segura, el que por lo menos el que lleva a Chile a la FIFA es Byron David Castillo Segura. Byron con A, supuestamente los mismos padres, nacido en el 95. En el 95, ¿no? Sí. El dato ecuatoriano reconocido por la justicia de Habeas Data es 10 de noviembre del 98. Se ha tergiversado mucho, o se ha hablado mucho, mejor dicho, sobre esto, que es un hermano que falleció, porque son los mismos padres, ¿no? Ese fue la médula de la duda que acá circundó el fútbol ecuatoriano años 17, 18, 19, pero que ya la justicia, a través de un juez constitucional, determinó en 2 instancias que no es así, entonces que no es real. Razón por la cual ese documento, posiblemente hoy, y debo decirlo, ante la opinión pública no hay una explicación sensata que se haya conocido, pero sí lo otro. Es decir, lo otro está claro. Hay un juez que dijo hace 1 año y 4 meses, hace 1 año y 3 meses, que es ecuatoriano y que se llama Byron Siná y que nació en el 98 en Playas y que es ecuatoriano. Entonces, si eso lo dijo un juez constitucional y esa es una decisión de obligatorio cumplimiento en Ecuador, para mí no hay mucho más que decir. Y ese evidentemente es el relato que sostiene la federación. Y que la federación, esto es muy claro, tuvieron 4 meses después del habeas data para, acá nos contaba un abogado, Celso Vázquez, presidente de la Asociación Ecuatoriana de Derecho Deportivo, especialista en el tema, que cualquier cosa que la federación haya hecho ante Conmebol o ante FIFA previo a convocarlo no tiene carácter de vinculante, o sea, no genera un factor de obligatoriedad, pero seguramente la Federación Ecuatoriana de Fútbol, y de hecho Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana, le preguntamos al respecto y dijo hace poco, sí, nos tomamos el tiempo para analizar el caso y sabemos que no hay ningún riesgo y por eso la Federación Ecuatoriana, en esa única declaración de Francisco Egas hace ya 1 semana y un par de días, indicó que están totalmente tranquilos y que sí, que van a recurrir a FIFA a defenderse, aunque ahí todavía no llegaba la aceptación de FIFA. Si es que llega a abrirse el procedimiento, dijo que iban a defenderse sin ningún problema. Es que te quiero invitar a escuchar a Francisco Egas, el presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, respecto a lo que dice, cuál es la defensa y por qué ellos creen que no tiene asidero lo que está pidiendo Chile ante la FIFA. Escuchemos al presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, veamos también lo que dice.
La FIFA no es una autoridad que pueda determinar la nacionalidad de un jugador. Entonces, si usted le consulta a FIFA, ¿puede o no puede jugar? FIFA le va a decir, si es ecuatoriano puede jugar, si no es ecuatoriano seguramente no. ¿Y quién lo determina? Lo determinan las autoridades locales. Entonces, estaríamos hablando de un caso completamente distinto si sería un documento oficial el que ha sido forjado para esto. Nosotros nos tomamos todas las precauciones del caso. De hecho, hubo una gran discusión en el país de por qué no se convocaba a Castillo previo a la habeas data y previo a la resolución de su caso por la vía judicial. Son las autoridades locales y la autoridad competente en este caso quien determinó en un momento, en junio, julio del año pasado, que el jugador debía ser inscrito como ecuatoriano al haber agotado ya todo el proceso de análisis de irregularidades que pudieran haber con su documentación. Entonces, nosotros nos sentimos tranquilos porque hemos de alguna manera obrado en nombre de la federación, respetando absolutamente todo y de hecho, usted mismo lo ha dicho, nosotros nos tomamos el tiempo para que se resuelva cualquier controversia que podía haber con la documentación para antes de convocarlo. Entonces, de todas maneras, el hecho de que haya una denuncia implica que seguramente va a haber un expediente, que seguramente vamos a tener que presentar la argumentación, pero como Federación Ecuatoriana de Fútbol nos sentimos absolutamente tranquilos de lo actuado y de lo que hemos podido analizar con nuestros abogados del caso y de la demanda que hace la Federación Chilena, ¿no? Parece no haber ninguna otra documentación que la que ya conocemos hace varios años acá en el país y que ya fue analizada por el registro civil, por la autoridad competente y que finalmente terminó en un habeas data favorable al jugador, que por supuesto terminó también con la inscripción definitiva del jugador como ecuatoriano. Más o menos lo que tú nos aclarabas antes, del tema de la habeas data y que ellos no van a presentar todos los antecedentes, dice que no ven por dónde Chile pueda ganar ante la FIFA ante denuncia. Pero aprovechando también, tú lo nombrabas recién, al abogado Celso Ascones, abogado de la Federación también que está apoyando en este caso. Escuchemos lo que dice respecto al sustento, que bajo el punto de vista ecuatoriano, ya vamos a ir con el punto de vista chileno, pero bajo el punto de vista ecuatoriano, Celso Ascones, abogado de la Federación, ¿por qué, según él, no hay sustento con respecto a la denuncia de Chile? Eduardo Carleso decía también que ellos piden sancionar al jugador con base en el artículo 21 del Código Disciplinario, falsificación de documentos. Enseguida piden la aplicación del artículo 22, dándole a Chile los puntos de los partidos que disputó con Ecuador, que representa que Chile ocupe el cuarto lugar. Y además piden a Ecuador que Ecuador sea excluido del posterior Mundial de 2026. A ver, desde mi punto de vista no tiene sustento ninguna de las tres situaciones y las explico. La primera es, para determinar que un jugador o que una persona falsificó un documento, se necesita un pronunciamiento previo de un juez de que determine que en efecto se cometió el delito. Eso no lo tenemos ahora, no existe ni en Ecuador ni en Colombia un dictamen o una resolución o una sentencia de un juez que determine que Byron Castillo cometió algún delito de falsificación de documentos o de adulteración de documentos. Por tanto, el primer argumento se queda sin sustento. Ya, el tema de los puntos es lo que hablábamos antes. Si es que están reclamando el tema de reclamar los puntos bajo una alineación indebida, el reclamo es completamente extemporáneo. Entiendo que Chile lo que quiere forzar es decir, el jugador no es nacionalizado ecuatoriano ni es ecuatoriano, por tanto, la inscripción fue mal hecha. Al ser indebida esa inscripción, la alineación también es indebida y por tanto reclamo una alineación indebida y los 6 puntos, lo cual, como dice la norma, tiene que ser dentro de las 24 horas siguientes del partido y es extemporáneo. Y tercero, excluir a Ecuador del Mundial del 2026 completamente sin fundamento, sin argumento. No existen precedentes internacionales, tampoco existe alguna resolución de FIFA en la que nosotros nos basemos para determinar que FIFA puede actuar de esa manera. Así que la verdad es que esas tres posiciones las veo sin sustento. Ahí escuchábamos al abogado ecuatoriano un poco reafirmando lo que ya había dicho el presidente, tú también, Andrés, los argumentos de Ecuador que dan un poco de tranquilidad ante toda esta denuncia de Chile, pero para ir aclarando un poco algunas dudas que van surgiendo, que han surgido en todo este proceso. Andrés, primero, se habló, tú decías delante, de un hermano, de un supuesto hermano de Byron Castillo a raíz de esta acta de nacionalidad. ¿Existe realmente? ¿No existe? ¿Qué pasa con eso? Porque acá el abogado dice que no existe un hermano de Byron.
¿Cómo es ese tema en realidad? Un detalle nada más aclaratorio, Claudio. Celso Vázquez, tengo entendido que no es abogado de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Ecuador contrató al bufete de abogados Zen Ferrero y Asociados, españoles ellos, que han representado a un sinfín de deportistas a nivel mundial. Ellos son los encargados de defender a Ecuador en FIFA, eso como una puntualización. Y otro dato, que vale la pena contextualizarlo, esas declaraciones que Francisco Vegas dio y que ustedes las pusieron, nosotros las recogimos, ese video lo hicimos nosotros el lunes 9 de mayo, antes de que el miércoles 11 se pronuncie FIFA. O sea, eso era antes inclusive de que FIFA se pronuncie, y ya Francisco Vegas anticipaba que seguramente se iba a abrir un expediente. Ellos ya en Ecuador, en la FEF, sabían que eso iba a pasar. Sobre el tema del hermano es algo que yo desconozco. Periodísticamente no tengo ni información ni certezas. Y es algo que, yo entiendo, y como sería muy necio de mi parte no decir que hay un montón de pruebas que hacen que cualquier persona en su sana lógica dude de la nacionalidad de Byron Castillo. Pero de hecho acá eso pasó. De hecho, acá fue sancionado. De hecho, acá estuvo prohibido de jugar un tiempo. De hecho, Gustavo Alfaro lo quiso convocar antes, no lo quiso convocar por allá por septiembre cuando llegó la primera convocatoria. Lo quiso convocar un año antes. Lo reconoció el propio Gustavo Alfaro. Pero no habían certezas desde lo legal de cómo proceder. A partir de que en febrero de 2021 el habeas data sale y el juez constitucional le dice a Ecuador, por ende al mundo, que lo legal, que lo correcto, que el hecho verídico es que se llama como se llama, que tiene la edad que tiene, que nació en Ecuador, que es ecuatoriano y que tiene todos los derechos. A partir de ahí, estas inquietudes que son válidas, y yo entiendo, Claudio, yo también tengo esa duda como persona, pero es un tema que trasciende el fútbol. Es decir, o sea, no es una duda de, es que lo que pasa, ¿qué habrá pasado con el jugador X que no fue alineado en el partido? O sea, no, es la identidad de una persona, es algo mucho más grave. O sea, aquí hay un tema de una persona y de su identidad, y que el juez constitucional con el habeas data lo termina de zanjar. Sí, no se resolvieron todas las preguntas. ¿Qué pasó con este acta de nacimiento? ¿Es mentira? ¿Es real? ¿Qué pasó? ¿Fue efectivamente un hermano que quizás falleció y que después falleció de muy niño y después nació Byron y sus padres vinieron a Ecuador? No sé, la verdad eso no lo sé yo, no lo podría responder, pero lo que sí estoy seguro, y no porque lo diga yo, sino porque escuché y entrevistamos a Celso Vázquez y a más abogados, y está muy claro que la resolución del habeas data en Ecuador no tiene otra que sea superior o de instancia superior, y a nivel mundial la FIFA, el Registro Civil chileno, la NFP, el TAS, no pueden discutir la nacionalidad a nadie, pueden discutir los criterios de convocatoria. De hecho, ¿por qué? ¿Qué es lo que en FIFA Chile reclama? Reclama una posible falsificación de documentos que conceden la nacionalidad a Byron Castillo, y reclama el posible incumplimiento del criterio de convocatoria de Byron Castillo. Ecuador va a decir, en mi país, quien determina la nacionalidad es el registro civil. Y el registro civil le otorgó la nacionalidad ecuatoriana a Byron Castillo con total certeza el 28, 21 de febrero o 10 de febrero del 2021, porque un juez constitucional así lo dispuso. Entonces, ante eso, FIFA no puede, como dice Celso Vázquez, discutir la nacionalidad de un futbolista. ¿Qué puede pasar? Voy a lucubrar. Eduardo Carleso encontró una prueba más importante, inclusive que esta acta de nacimiento, no sé, encontró un testimonio, encontró algo. Eso es lo que podría, según los especialistas y según lo que creemos, llevar en un caso extremo, es a que FIFA diga, no, acá hay serios indicios de que el futbolista no es ecuatoriano, aunque la justicia de Ecuador haya dicho lo contrario, suspendámoslo. ¿Y qué tendría que pasar? Tendría que haber un proceso judicial en Ecuador, posiblemente de carácter penal, que discuta otra vez la nacionalidad de Byron Castillo. Ante eso, la Federación Ecuatoriana de Fútbol no tendría responsabilidad alguna, sería víctima de esa situación, y en el peor escenario, tal vez podría comprometer a futuro la carrera de Byron Castillo a partir de otra nueva duda de su nacionalidad, cuando se abra tal vez un expediente en lo judicial, en lo penal. Es decir, los riesgos de que Ecuador se quede fuera del Mundial son nulos, porque Ecuador no ha obrado de ninguna forma diferente. ¿Qué tendría que probar Carleso y la NFP en la FIFA o en el TAS? Que Ecuador conocía de la falsificación del documento. O sea, que Ecuador fue parte de o ayudó a que el documento se falsifique. Ahí, bueno, hay una vinculación real entre la federación y el dolo. Hay dolo, una vinculación real entre la federación y el futbolista a través de un acto doloso, punible,
Y ahí tal vez Chile podría ir al Mundial, pero yo entiendo que Carleso no debe tener esas pruebas, porque en realidad estamos armando una conjetura de una cosa muy grave, de un tema que podría ser tremendo por las personas involucradas, ¿no? Vamos a tener mucho por delante que comentar con respecto a este tema. Te queremos, en virtud del tiempo, agradecer, Andrés, por acompañarnos estos minutos, por darnos la versión ecuatoriana. Nos ha quedado muy claro, ¿eh? Te queremos agradecer porque la verdad que ha quedado muy claro, nos ha dado antecedentes muy claves con respecto a este tema. Se entiende que maneja muy bien la situación y que nos ha dado otra visión, y que es importante, a la que tenemos nosotros acá en Chile, que es la versión ecuatoriana, y que claro, que muchas veces te aclara ciertos puntos, claramente que las dudas, como tú dices, van a existir siempre, y vaya ahí los temas legales para resolverlo. Para eso está la justicia, para eso está Carleso, para eso están los abogados de la Federación Ecuatoriana, pero nos ha quedado muy claro la visión que tienen en Ecuador. La defensa fuerte que tienen sus argumentos, y eso es lo que queríamos y te lo agradecemos, Andrés. Muchas gracias por tu tiempo, y en cualquier momento estamos nuevamente en contacto, y este tema que va a traer para largo todavía. Seguro que sí. El agradecido soy yo, Manuel, Claudio, por la invitación, por haber podido compartir un poco de lo que desde acá periodísticamente se maneja. Simplemente decir que sí, esto es posible que nos lleve a conversar un rato más, porque sea cual sea la decisión de FIFA, sabemos que una de las partes va a recurrir al TAS. Una cosa final que me parece importante decirla y que también se las compartí en interno antes de esto, es que Ecuador está clasificado al Mundial, que no hay que olvidarse de eso. Ecuador está clasificado al Mundial, va a jugar amistosos premundialistas, está planificando la sede, está escogiendo el hotel, va a jugar con Qatar, va a jugar con Senegal, con Países Bajos, hasta que alguien no diga lo contrario. Si eso llega a pasar, bueno, hablaremos de otra historia, pero acá se trabaja en Ecuador en función de lo que es real, y lo único real es que Ecuador va al Mundial. Y una última, yo espero sinceramente que esto no dañe las, creo yo, buenas relaciones que siempre hemos tenido ecuatorianos con chilenos en el aspecto deportivo y en todos los ámbitos. No somos un país limítrofe, no hemos tenido altercados en el pasado, como todos los países en Sudamérica que tienen un lío con el vecino, y yo espero que esto no toque de aquí al futuro esta buena relación y esta empatía deportiva que existía. Me temo que sí va a pasar. Me temo que sí va a quedar una pequeña pica, una pequeña espinita clavada en lo deportivo, y que se nota en la rivalidad en las redes, y que quizás el próximo partido Ecuador-Chile va a ser especial, es lo más probable. Yo espero honestamente que eso desaparezca pronto y que no manche a futuro la relación. Ya lo hemos visto incluso en las redes, como dices tú, unos mensajes de Vidal, también del propio Castillo, así que ya sabemos que un poco picante está el tema ahí también. Es la verdad. Pero lo importante es que nosotros vamos a seguir compartiendo en cualquier instante, vamos a estar nuevamente, y que esto, bueno, tú lo dices, en estos momentos, es Ecuador el que está clasificado al Mundial. De aquí en adelante lo que pasa administrativamente, bueno, queda mucho paño que cortar. Gracias, Andrés, suerte y gracias por estos minutos. Chao, un abrazo, que estén muy bien, a las órdenes. Andrés Muñoz nos estaba compartiendo la visión ecuatoriana, qué es lo que dicen en Ecuador, qué es lo que pasa, porque lo conversábamos, lo decíamos a él. Nosotros tenemos nuestra visión, lo que está ocurriendo acá en Chile, pero también había que conocer lo que pasa en Ecuador. Y claramente ellos tienen sus argumentos, Claudio, sus fortalezas. La defensa clara está en el hecho de que ellos tienen, sabemos data de que dice que es ecuatoriano. Byron Castillo, y por ahí va la defensa de ellos, y que claro, lo dice el organismo que constitucional incluso, que dice que Byron Castillo es ecuatoriano. Ante eso, la federación no puede decir nada. Claro, si tú lo planteas desde ese punto de vista, o sea, si alguien me dice a mí, yo soy ecuatoriano, claro, podría jugar por Ecuador. La federación, y es ahí, ojo el punto, ya vamos a escuchar lo que dice Carleso, porque le dice que no es elegible, pero el momento de ser ecuatoriano, claro que pasa a ser elegible. Bueno, es mucho el paño, como comentábamos ahí con Andrés, que cortar todavía con respecto a esta situación, Claudio, ¿no? Así es, antes de, como decías tú, escuchar a Carles o escuchar a lo que dice Chile, contextualicemos un poco ya lo que hemos conversado, cómo nace esta situación, esta decisión de Chile de denunciar, de ir a la FIFA ya de una manera oficial. Todo parte en abril pasado de un tuit de un periodista colombiano donde comunica que recién supuestamente acababa un juicio de la justicia ecuatoriana que dictaba que Castillo finalmente no era ecuatoriano, sino que era colombiano. Por supuesto que este tuit comenzó a viralizarse, hubo repercusión. Poco después el mismo periodista se desdijo, dijo que en realidad lo que estaba ocurriendo en Ecuador era una presentación de pruebas y no una sentencia.
Pero a esa altura Chile ya estaba al tanto de esta situación, ya había contactado a Eduardo Carleso, el mismo abogado que había llevado el caso de Nelson Cabrera en las clasificatorias al Mundial de Rusia 2018, donde Chile ganó, donde obtuvo esos puntos, precisamente por el mismo artículo al que apela hoy día el staff de Carleso, al artículo 21, por alinear a un jugador que no estaba en condiciones según el reglamento de la FIFA. Entonces, a esta altura, la selección chilena recopiló pruebas. Carleso, como lo ha dicho en varias ocasiones, dice que hay pruebas contundentes para hacer este reclamo. Hay mucha confianza, tal como decía nuestro amigo Andrés. En Ecuador están tranquilos, pero acá en Chile, al menos por lo que se dice, por lo que ha hablado Carleso, por lo que ha hablado Milat, hay mucha confianza de avanzar en la FIFA, de que la FIFA falle a su favor, y si es necesario seguir este proceso, como hablábamos ya, viene una apelación nuevamente en el ente rector, después llegar al TAS, pero del lado chileno, tal como del lado ecuatoriano, hay confianza en que esta demanda ante la FIFA prospere. Sí, y vamos a escuchar a Eduardo Carleso, que es el que ha llevado la bandera en cuanto a declaraciones y en cuanto a explicar cuál es la demanda chilena, qué es lo que está reclamando ante la FIFA la ANFP. Escuchemos lo que dice primero Carleso con respecto, y es bien tajante, ¿eh? Él dice que no tiene duda de que Byron Castillo nació en Colombia. Escuchemos y veamos al abogado de la ANFP. Ese, como yo tengo dicho en varias ocasiones, está lejos de ser un proceso simple, ¿no? Es un proceso extremadamente complicado por todo lo que está en juego, ¿no? Está en juego, en teoría, una plaza en el Mundial, ¿no? Y realmente tenemos ahí un momento a donde Ecuador está clasificado, a donde los grupos están sorteados, a donde mucha organización para el Mundial ya se hizo. Por otro lado, los hechos que están puestos, y remarco eso, son extremadamente graves, son demasiado graves. Yo dije muchas veces y continúo remarcando que no tengo ninguna duda de que el jugador nació en Colombia y que su certificado de partida es ecuatoriano. Entonces, con base en eso, estoy seguro que FIFA tiene conocimiento de la necesidad de dar mucha velocidad a esos casos, y mucha velocidad a una decisión, sea cual sea. Pero entiendo que tendremos ahí, en lo más corto plazo posible, las decisiones efectivas de FIFA. Partida de nacimiento ecuatoriano, nacimiento ecuatoriano, pero que nació realmente en Colombia. No tengo duda, dice Carleso, de que nació en Colombia Byron Castillo. Pero te quiero invitar, Claudio, también, y de ahí para que analicemos, porque cuáles son los artículos en los que se basa Chile para pedir los puntos. Porque aquí no solamente nos denuncia con respecto a que Byron Castillo haya nacido en Colombia y esté jugando por Ecuador. También está el tema de que Chile hoy pide los puntos. ¿Por qué Chile pide esos puntos? ¿En qué se basa? ¿En qué artículos se está basando Carleso para pedir esas 6 unidades que podrían llevar a Chile al Mundial? Escuchemos al propio Carleso y luego, Claudio, explicamos esos artículos y los leemos para aclarar qué dicen esos artículos a los que se refiere Eduardo Carleso. Ese, como yo tengo dicho en varias ocasiones, está lejos de ser un proceso simple, ¿no? Es un proceso extremadamente complicado por todo lo que está en juego, ¿no? Está en juego, en teoría, una plaza en el Mundial, ¿no? Y realmente tenemos ahí un momento a donde Ecuador está clasificado, a donde los grupos están sorteados, a donde mucha organización para el Mundial ya se hizo. Por otro lado, los hechos que están puestos, y remarco eso, son extremadamente graves, son demasiado graves. Yo dije muchas veces y continúo remarcando que no tengo ninguna duda de que el jugador nació en Colombia y que su certificado de partida es ecuatoriano. Entonces, con base en eso, estoy seguro que FIFA tiene conocimiento de la necesidad de dar mucha velocidad a esos casos, y mucha velocidad a una decisión, sea cual sea. Pero entiendo que tendremos ahí, en lo más corto plazo posible, las decisiones efectivas de FIFA. Bueno, los artículos a los que hace, que se quiere referir Carles, los que ha hablado durante toda esta semana, desde que ya la situación está en la FIFA, son el artículo 21 y 22
especialmente del código disciplinario de la FIFA. ¿Qué dicen estos artículos? El 21, que es el primero por el que alega Chile, dice como título falsificación de documentos. Habla de castigos en 3 puntos, estamos revisando en pantalla: por crear un documento falso, por falsificar un documento existente o por utilizar un documento falsificado. Esto es lo que alega Chile, que dice que aquí hay un documento falso, por lo que dice Carleso, un documento adulterado, que es el que le da la nacionalidad ecuatoriana a Byron Castillo. Este artículo 21 dice que puede haber sanción tanto para el jugador, pero también para la federación por ser responsable de alinear en este caso a un jugador que no cumplía con las condiciones. Y el artículo 21 precisamente lleva al artículo número 22, si nuestro director nos ayuda ahí, que habla de las consecuencias por alinear a un jugador de manera indebida. Y aquí está lo que reclama Chile, precisamente reclama los puntos aludiendo a que Castillo no cumple con los requisitos para ser utilizado por Ecuador en las clasificatorias en estos 8 partidos en los que jugó, 2 de ellos ante Chile, tanto en Quito como en Santiago. ¿Y qué es esa sanción? Que se castigará al equipo que incumplió con la derrota de 3-0. Chile con esto pide los puntos, que son 5 puntos, porque dentro de los 2 partidos se logró un empate. Estos 5 puntos que lo llevarían al Mundial, porque avanzaría en la tabla si finalmente la FIFA castiga a Ecuador, llegando a los 24 puntos, mismas unidades que tiene Perú, pero Chile, con estas 2 victorias por 3-0, quedaría con mejor diferencia de goles. Claro, es importante tener claro porque en esto se basan para pedir los puntos. Ahí en ese, a ver si podemos, Claudio, poner atención en ese tema, que es pedir los 6 puntos por esta situación, que es ahí a lo que apunta el técnico, el abogado Carleso. El tema de los 6 puntos ahí ¿cierto? Sí, son 6 puntos, como te decía, Chile ya ganó 1 porque se empató en Quito, entonces estos 5 puntos le darían a Chile la clasificación directa al Mundial. ¿Qué dice el artículo? Mira, el punto número 2 de este artículo 22 dice: cuando un equipo sea sancionado con la derrota por retirada o renuncia, se entenderá que el resultado es de 3-0 a favor del equipo adversario en fútbol 11, 5-0 en futsal, 10 en fútbol playa. En caso de que el equipo adversario hubiese logrado una diferencia de goles más favorable al final del partido, se mantendrá el resultado obtenido en el campo. O sea, en resumen, lo que hablaba Manuel, Chile pide que estos 2 partidos ante Ecuador sean dados por una victoria de 3-0 por alineación indebida, en este caso del jugador Byron Castillo, lo que haría que Chile sume 5 puntos en la tabla, como mencionábamos, llegaría a las 24 unidades, misma cantidad que Perú, pero con mejor diferencia de goles. Y ahí precisamente es el por qué Perú está aquí, la FIFA lo cita al momento de acoger la denuncia para escuchar qué tiene que decir Perú en torno a esto, porque claramente puede ser uno de los involucrados, uno de los afectados, o uno de los que puede pelear el cupo también directo al Mundial, lo mismo que Colombia, que se ha mantenido con cautela, que no ha hablado públicamente, pero en Colombia dicen que en caso de que se dé una sanción a Ecuador, ellos también esperan que, más allá de de darle los puntos a Chile, corra la tabla, porque Ecuador podría ser descalificado, ¿qué quiere decir? Que no hubiese competido en las clasificatorias al Mundial de Qatar, y con ello avanzaría la tabla y no sería Chile precisamente quien avance, sino que Perú iría directo con el 4º lugar, Colombia subiría al 5º, iría al repechaje, y nosotros, en ese caso, Chile se quedaría con las manos vacías. Sí, pero lo que pide Carleso son los 6 puntos y ante eso dice que es Chile quien tiene que ir. Lo tendrá que zanjar la FIFA. Vamos ahora sí con otra declaración de Carleso con respecto a los plazos, porque son muy importantes. Hoy los plazos. ¿Cuánto tiempo hay? Porque queda muy poco para el Mundial, quedan meses nomás para el Mundial. ¿Qué pasa con los plazos que se da? ¿Qué es lo que dice Carleso respecto a los plazos que tiene la FIFA para determinar si toma o no toma la denuncia de Chile? Como já tenho claro, FIFA actuará de maneira muito rápida, porque a FIFA também lhe interessa decidir o mais rápido possível, porque incertidumbre antes do Mundial não interessa absolutamente nada. Então, se decidir rápido, estou seguro que será uma posição de FIFA. Por lo tanto, se temos em conta que dentro de 10 dias já saberemos qual é a posição do Equador, seria se FIFA
no entiende que no existe más ninguna otra prueba a buscarse, que no debe escuchar el jugador, que no existe más nada, que no se debe escuchar alguna otra posición de la Federación Chilena, por ejemplo, ya tendría el proceso listo para fallar. Así que entiendo que ahora vamos a ir por un plazo rápido, que en 30 días ya podríamos claramente tener ahí un fallo de la comisión disciplinaria. 30 días se da, 30 días de plazo de parte de la comisión disciplinaria, dice Eduardo Carleso respecto a la decisión. Así que durante este mes van a ir pasando cosas, porque el primero se supone que durante 10 días la FIFA tiene que tener un primer dictamen y después vienen los alegatos, después incluso alguien puede ir al TAS. Esta cuestión puede ser para largo. Pero Claudio, hablábamos de todo esto, lo que pasa, el artículo 21, 22, en lo que se basa la denuncia de Chile, pero también hay un caso importante que es de jurisprudencia, y es algo que ocurrió con Guinea Ecuatorial, pero en el fútbol femenino, y que es un caso muy, pero muy similar a al reclamo que está haciendo hoy Chile. Respecto a esto, y después usted lo va a explicar un poco más a fondo, Claudio, la jurisprudencia que hay y por qué Carleso pone este caso encima, pone el caso en la mesa, y por el que Chile podría quizás ganar esos puntos. Escuchemos a Eduardo Carleso. Sí, desde el comienzo apuntamos eso a FIFA, es parte de nuestros escritos, es relevante sin ninguna duda, porque los antecedentes, la jurisprudencia siempre se lleva en consideración. Por lo tanto, lo que se apuntó ahí en el caso de Guinea Ecuatorial tiene sí mucha similaridad con lo que pasa en nuestro caso, y por eso pedimos que la Comisión Disciplinaria de FIFA tenga en consideración también ese fallo anterior. ¿Qué dice ese fallo anterior, Claudio, respecto a Guinea Ecuatorial? ¿Por qué se basa Chile en esa situación para pedir los puntos? Contextualicemos un poco, Manuel, como decía ahí Carleso, es jurisprudencia. No hay un caso parecido, no hay un caso donde se haya eliminado una selección ya clasificada para el Mundial, pero en el caso de Guinea Ecuatorial, el 2017, a la selección femenina, se le sacó de competencia cuando estaba en la recta final del proceso de clasificación al Mundial Femenino de Francia 2019. Había pasado la primera ronda, había ganado la llave y había entrado a esta ronda final de 8 selecciones que competirían por 3 cupos para ir a la cita de aquel año. ¿Qué pasó? Hubo una investigación de la FIFA y se comprobó que 2 de sus jugadoras de Guinea Ecuatorial tenían falsificación de documentos. Actuó el mismo comité de disciplina donde hoy está la denuncia de Chile y dictó lo siguiente: las jugadoras Muriel Linda y Francisca Angüe, que también participaron en la competición preliminar del torneo olímpico de fútbol de Río de Janeiro 2016, falsificaron documentos. Se sanciona a base del artículo 61. A ambas se les impuso una suspensión de 10 partidos internacionales y también se castiga a su país con la exclusión del Mundial de Francia 2019. Aquella vez la FIFA comprobó que hubo falsificación de documentos en base a una denuncia. Como decíamos, Guinea Ecuatorial estaba en la recta final de las clasificatorias y finalmente fue sacado, y ese cupo lo ocupó Kenia en ese entonces, que finalmente no logró clasificar. Pero lo ocupa Carleso, como decíamos, para basarse en una situación similar, no es igual, pero similar, y que la llevaron a la FIFA como antecedente. Perfecto. Hemos quedado claros. Tuvimos la versión ecuatoriana en el principio de nuestro programa, quien de nuestro colega Andrés decía que los récords de Ecuador, que Ecuador se quede sin mundial, son nulos, decía, por todos los antecedentes que manejaban ellos. Lo que dice Carleso es que va bien encaminado, aunque, ojo, Carleso dice que él es muy cauteloso, porque queda mucho camino por delante, y que la FIFA, él en las últimas declaraciones decía, el abogado de la NFP, decía que claro, que tenían bases, tenían argumentos, pero que la FIFA no tenía un caso similar, igual. El caso de Guinea Ecuatorial es el más parecido, no es igual, pero muy, muy similar. Entonces que era muy difícil hoy día decir que sí, que va a haber una decisión en favor de Chile o en favor de Ecuador. Pero están los antecedentes. Y para Carleso, él lo dice, yo prefiero ir con cautela ante todo lo que vaya ocurriendo. Los próximos días, él hablaba de la semana pasada de 30, van quedando menos.
de a poco se sabrá. Se sigue jugando de manera administrativa. Por el momento Chile sigue buscando técnico. Eduardo Berizzo dice que está cerca de llegar a la selección. Claudio, muchas gracias. Entregamos todos los antecedentes y todo lo que está hoy en la mesa con respecto a este tema de Byron Castillo. Así es, Manuel. A modo de resumen, los plazos que viene, la decisión de este fallo de la FIFA en la Comisión Disciplinaria, la posibilidad de apelación ya sea de Chile o Ecuador a una nueva instancia de la FIFA y luego ya definitivamente recurrir al TAS. Así que, como decías tú, nos queda un largo proceso que esperemos se defina meses antes del Mundial, porque estamos a 6 meses de Qatar 2022 y parece que hay mucho en juego fuera de la cancha. Sí, señor. Muchas gracias y gracias a ustedes. Se sigan en www.mol.com y ahí le vamos a estar informando lo que esté pasando con el caso de Byron Castillo. Muchas gracias.